Eh, los webinars se hacen para dar a las personas que se están formando para ser coaches, sean tanto alumnos como ya colegas, me gusta decirles, con el fin de que vayan integrando distinciones indirectamente de lo que es formarse como coach. A veces la mejor manera de entender qué significa una palabra es ver su opuesto. Y ahí recién comprendemos el significado. A veces aprendemos ciertas cuestiones sobre el coaching, distinciones, en otros temas que no tienen nada que ver con coaching. Y esto es por lo menos lo que les traigo en el webinar de hoy. En mi proceso de formarme como coach, empecé a preguntarme acerca de el liderazgo. El liderazgo en mi vida, el liderazgo conmigo mismo, con mi ser. ¿Cómo Mariano lidera a Mariano? Me pregunté un día. ¿Cómo Mariano lidera a las personas que están en el entorno de Mariano? Más allá que dentro de su consultora lo hace, dentro de su familia también. Y nunca fui muy fanático del coaching empresarial, pero sí se me empezó a despertar la motivación de querer saber más acerca del liderazgo, porque la verdad me causó muchos problemas a mí mismo. Hace unos años atrás decidí trabajar, es decir, abocarme al 100% al coaching, para mí es mi profesión, y me di cuenta que un día me levanté y era mi propio jefe. Y si yo no me ponía horarios, si yo no me ponía metas, nadie lo iba a hacer. Y sobre todo los límites. Entonces se fueron como sumando varias cosas y ahí dije, bueno, vamos a introducirnos en el liderazgo. Y al empezar a investigar acerca del liderazgo, tanto en una empresa como de vida, encontré un estudio que me sorprendió muchísimo acerca de las soft skills, las habilidades blandas más requeridas. Este estudio lo presentó la IAE Business School, que es una escuela de negocios que está presente en casi todo el mundo. Trabaja íntimamente muchas veces con Harvard y demás. Y descubrí que estas habilidades blandas más requeridas eran la comunicación, la organización, el trabajo en equipo, la puntualidad, el pensamiento, la inteligencia emocional, la creatividad, la comunicación interpersonal, la adaptabilidad y la empatía. La verdad que esto me sorprendió mucho porque venía de realizar un estudio años atrás acerca de lo que era el liderazgo y estaba más acostumbrado a ver habilidades hard, más técnicas, digamos. Y me encontré con esto, me encontré con la evolución del pensamiento humano, la evolución del liderazgo y con esta nueva perspectiva que empieza a trabajar desde lo intangible. Automáticamente me puse en campaña para preguntarme cuáles de estas tenía. El coaching me había ayudado mucho. Y empecé a hacer como un autoanálisis de qué era lo que tenía para trabajar. Cualquiera de ustedes que sepa usar la rueda de la vida o que la vaya a saber usar, puede usar el mismo método de la rueda de la vida para saber en qué grado está de satisfacción con cada una de estas competencias y puntuarlas del 1 al 10 y saber cómo arrancar a trabajar. Yo por lo menos después de más o menos 7 años de ser coach, sigo usando la rueda de la vida para estas cosas, para que se den cuenta cómo es que las herramientas pueden funcionar más allá de lo que nos enseñan para lo que funcionan, ¿sí? Entonces, bueno, me hice como una rueda de competencias de liderazgo, me di cuenta por dónde tenía que arrancar a trabajar y de repente dije, un segundo, estoy hablando de habilidades. ¿Qué es una habilidad? Ok, esto es una habilidad, esto es una competencia, esto es inteligencia. Y empecé a ir dentro
de cada una de las definiciones, empecé a ir en profundidad para entender qué era lo que yo podía desarrollar en mí para dar creación a estas habilidades. Y descubrí que muchas de estas habilidades tenían que ver con la mujer. Y ahí empecé a hacer un análisis acerca de el liderazgo en la mujer. Y si bien esta charla va enfocada a la mujer, atentos los hombres, porque nosotros tenemos una parte que es femenina, como las mujeres tienen una parte que es masculina. Una vuelta que hice una sesión de terapia con una especialista en este ámbito de ayudar tanto a hombres como a mujeres a desarrollar su otra parte, encontré que la parte femenina en mí se llama MER, las iniciales M-E-R, MER. Y bueno, y le puse nombre y la trabajé desde ese lado, desde el cocinar, desde el limpiar, desde el cuidado, desde esto. Y ahí recién estaba empezando a aprender qué significaba mi parte femenina. Pero en la investigación de este aspecto, ahora voy a profundizar, esto de limpiar, cocinar, etcétera, etcétera, me encontré con esto, con esta dualidad, con este yin y yang que tenemos, hombre y mujer, y con cómo se ve a la mujer en la empresa. Vean a la figura, al caballo, tallado en madera. Es una figura estática, es simple, pero miren su sombra. Y acá empecé a darme cuenta que un montón de acciones que una mujer líder coordina dentro de su empresa no se ven. Nadie premia a un líder por su empatía. Nadie premia a un líder por su escucha, porque es algo que no se puede tangibilizar, no se puede ver. Continuando con la investigación y ya abordando a la mujer directamente, me pregunté en qué áreas era que ella ejercía su liderazgo. Y me empecé a dar cuenta que lo ejerce en su pareja, lo ejerce en su familia, lo ejerce en su trabajo, lo ejerce para ella misma hacia el afuera y lo ejerce hacia ella misma para el adentro. Y dije, wow, acá tenemos un problema los hombres, porque nos estamos quedando dormidos, porque creemos que somos líderes, pero lo cierto es que somos líderes natos de un pasado, porque por lo menos yo vengo de familia italiana y de los bodegones. Los bodegones son los restaurantes, como los puertos, en Lima, de repente, o los mercados, donde los hombres trabajan, 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 y de repente se sientan a comer, 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 y se suben a un barco de vuelta y siguen trabajando. Y venimos de esa época, y los líderes vienen de esa época, los líderes hombres. Pero con el paso del tiempo, un montón de solicitudes que el liderazgo hacía a un líder y que el hombre por dotes innatos cubría, empezaron a desaparecer. Ya hoy nadie te va a pedir que muevas un auto dentro de una institución o de una gran empresa y eso te va a hacer un líder, digamos. Ni que cases una ballena yéndome al extremo. Se empezaron a, me sale en inglés el término y no en castellano, se empezaron a ablandar las habilidades, vamos a ponerlo así, y el mundo empezó a cambiar. Y eso es una realidad.
El mundo cambió. Hoy vivimos en unidad, pero como un todo. Hoy todos somos uno. Ya no soy uno yo. Ya hoy no soy líder sin mis seguidores. Ya hoy no puedo imponer que me sigan. Hoy ya no tengo trabajadores. Hoy tengo colaboradores. La gente no trabaja para mí. La gente colabora conmigo en mi propósito, conjunto con el de la empresa, y yo colaboro con su propósito. Ese intercambio y creo mi empresa. Hoy la empresa es un hecho humano, porque está compuesto por personas. Hoy la empresa siente, piensa. Y con toda esta cuestión sentimental, si lo quieren decir así, siendo martes por la noche y para reírnos y jugar un poco, la mujer empezó a acrecentar su participación en roles gerenciales a nivel mundial. No me acuerdo muy bien la estadística, pero estábamos hablando de por lo menos entre un 14 y un 18% de los puestos gerenciales eran ocupados por mujeres para el 2010. Para el 2017, más o menos, subió un 47%. Y ahí dije, ¿por qué? ¿Por qué hay más mujeres que son líderes? Sí, me puedes decir que es por el derecho al estudio, cómo fue cambiando la conciencia de que, por ejemplo, mi abuela no estudió. A mi abuela, mi abuelo, no es que no, justo mi abuelo quería que ella estudiara, pero ya a las mujeres de la edad de mi abuela, el marido no la dejaba estudiar, se tenían que quedar en casa cuidando a los chicos. Pero entonces, supongamos que está bien. Empezó a haber estudio para las mujeres, empezaron a haber derechos, etcétera, etcétera. No me convence, porque tanto una mujer como un hombre, teniendo los dos las mismas capacidades y estudiando lo mismo, ambos pueden ser líderes. Pero ¿por qué cambió? ¿Por qué empezó a haber más representación de las mujeres? Porque sucedió que la fuera cambió, que el liderazgo cambió y que la mujer se dio cuenta que la cuestión no era ir hacia afuera y buscar ser líder desde su parte de hombre, que podemos nombrar muchísimas grandes líderes a lo largo de la historia, que cuando hablamos de líderes hablamos de mujeres que llevaron su liderazgo como hombres prácticamente. En representación pongamos a Juana d'Arco, para que se den más o menos una idea de lo que estoy hablando. Las mujeres se dieron cuenta que la clave estaba ir hacia adentro, entonces, y conectar con su esencia. Y ahí es donde digo, bueno, a ver, yendo más adentro, ¿de dónde vienen todas estas habilidades? Y encuentro que las mujeres se presentan desde sus dotes innatos. Todas las habilidades requeridas hoy en líderes, las mujeres las tienen de manera innata. Y acá es donde por segunda vez vuelvo a decir, opa, hay que empezar a aprender más de las mujeres. Vamos a ver cómo es que esto sucede. Elegí dividir el estudio en dos. Por un lado, las competencias mentales. Muchas de estas competencias que vimos en el primer gráfico, esas 10 competencias, radican en la delicadeza de las funciones maternales. Eso viene codificado en el ADN de la mujer. La mujer está creada para ser delicada. Me acuerdo una vuelta, escuché a, bueno, no voy a decir malas palabras
A ver, ¿cómo se los cuento? La cuestión es que se cree que Dios creó al hombre y a los 7 días creó a la mujer. ¿Sí? ¿La escucharon esa historia? Y es como que el refrán dice que al verlo tan solo le creó una compañera, etc. Bueno, hay un montón de explicaciones. Osho explica en su libro de los 7 chakras algo muy, muy, muy interesante, que es que tú para sacar un rubí, primero tienes que tener una piedra. Después de pulir la piedra es que sale el diamante. Lo mismo pasa con la creación del hombre y la mujer. El hombre es la energía bruta que Dios creó. Y durante 7 días, esa energía bruta, esa energía fuerte, fue refinada. Entonces la mujer no es ni un acompañante del hombre, ni es menos que el hombre, sino que la mujer es la energía refinada de lo mismo de lo cual se creó el hombre. Que esto no es ni bueno ni malo. Cada uno cumple un rol en la historia, en el proceso espiritual que vivimos. Para algo somos hombres y para algo somos mujeres. Tanto el hombre necesita de la mujer como la mujer necesita del hombre. Y en esta función maternal, la mujer trae consigo, codificado en su ADN, esta delicadeza, que es la que le termina permitiendo construir o desarrollar las competencias, porque las tiene de manera innata. Luego, la sensibilidad e armonía con la debilidad de los seres que se confían a su cuidado. Llamemos seres, equipos, empresas, personas, cadetes, junior, incluso superiores. La sensibilidad e armonía con la debilidad de los seres que se confían a su cuidado. ¿Cómo es que una persona, en este caso mujer, puede tener despierto esa percepción de cuidado sobre el otro? Es una certeza que juntos llegamos más lejos. Hoy, antes no se creía eso. Bien, la intuición es un dote innato en la mujer. Isabel ahí revolvió medio la cabeza como diciendo, ya lo sabía. ¿Tienes hijos, Isa? Sí, sí Muy bien. tengo. ¿Has sabido que le pasó algo alguna vez sin que te lo contara? Sí, Y de yo hecho, me pregunto, pero con mi mamá, ¿cómo se enteró? ¿Cómo sabe que me maté? Siempre saben todo. O la típica, le estás, ma, ¿dónde están las zapatillas? Y te dice, seguro las dejaste. Y vos decís, ¿cómo sabe que las dejé ahí? Obvio que después las iba a buscar y las cambiaba de lugar y les decía, no, no estaban ahí. Pues no puede tener siempre la razón. Pero lo cierto es que la intuición forma parte de un proceso mental muy profundo, junto con la inspiración, y a nivel instintivo. Y es cierto que en la medida que desarrollamos nuestra intuición, que se puede, hoy estoy yendo un poco, como decimos acá en Argentina, cortando clavos porque el tiempo es escueto, em, el intuir nos da un cambio de observador, que es algo que ustedes van a trabajar mucho como coaches en sus sesiones. Desde el intuir cómo yo puedo abordar a mi cliente para saber qué caminos elegir recorrer, para poder intuir qué es lo que le está pasando y así transmitírselo en una sesión. Disculpa, me intuyo que estás algo incómodo con respecto a esta situación. Intuyo que hay algo que me querés decir, pero no te animás.
¿Estoy en lo correcto? Y eso es coaching, ¿eh? No estoy asumiendo ni haciendo un juicio. Eso es coaching. Estoy intuyendo y clarificando. Y por el otro lado, siempre acuérdense que el cerebro se divide en dos. La parte mental, la parte emocional. Por el otro lado están las competencias emocionales. ¿Sí? Entonces, por el lado de las competencias emocionales, nos encontramos también que la mujer tiene un desarrollo muy profundo en ellas y también de manera innata, dado estos dotes. Por ende, cuando yo les vuelvo a poner las soft skills y los invito a que juntos las analicemos nuevamente, encontremos que la empatía está íntimamente relacionada con esto de cuidar al otro, el sentido de protección por el otro. La adaptabilidad, ¿sí? Lo primero que se me viene a la cabeza es lo que se puede llegar a expandir la panza de una mujer cuando está embarazada, ¿sí? La comunicación intrapersonal, es decir, la comunicación que tiene con ella misma. La creatividad, esto que veníamos también de la intuición. La inteligencia emocional, ampliamente desarrollada. Imagínense qué tan profundo puede conectar una mujer con otra persona si ha llevado ya un ser en su vientre. O sea, prácticamente lo tuvo adentro. Claramente va a tener una amplia capacidad de inteligencia emocional y de conexión. La puntualidad, esto yo lo relacioné un poco con lo cíclico, por alguna forma así decirlo, y en algunos casos con la regularidad. Y bueno, después el trabajo en equipo, la familia, la organización y el tema de la comunicación. Habiendo arrancado un estudio para aprender a liderarme, terminé en eligiendo crecer desde mi rol femenino para poder desarrollar mis competencias como líder y así liderarme a mí mismo, pero también poder ser un mejor coach. Porque lo cierto es que estas 10 habilidades blandas los hacen a ustedes mejores coaches también. Hasta acá, ¿tienen alguna inquietud, alguna consulta? ¿Les gustaría compartir algo? ¿Qué preguntas tienen? Mariano, ¿podrías dar un poquito más sobre la inteligencia emocional desde el lado del coaching? Cómo lo podemos manejar? Sí, claro. Mira, la inteligencia emocional básicamente es la capacidad de reconocer nuestras emociones o reconocer las emociones de la otra persona. Cuando nosotros somos coaches, estamos llamados a tener una gran inteligencia emocional. Primero, para poder afrontar situaciones en las cuales nuestras vivencias se condicen con las de mi coachee. Por ejemplo, si le sucede en este momento que está atravesando por un proceso de separación, que no puede conseguir un aumento o que no se anima a dejar su trabajo, directa o indirectamente, esas tres situaciones van a generar en mí una emocionalidad.
Lo cierto es que en la medida que yo actúo desde una emocionalidad que no es la que debería de tener como coach, es mi emoción la que me está de alguna manera condicionando para hacer una buena oferta para ti. Imagínate que tú no te animas a renunciar a tu trabajo y yo que soy tu coach estoy pasando por la misma situación. Y en ese momento emana de mí una emocionalidad de impotencia. ¿Cómo yo como coach puedo conducir mi sesión si siento impotencia por no poder estar renunciando a mi trabajo? Entonces, la inteligencia emocional lo que hace, en este caso en el coach, es primero ayudarlo a reconocer lo que le está pasando. Oh, mira, estoy acá, soy coach, pero no estoy acá ahí, estoy acá adentro. ¿Y qué me pasa por dentro? Siento impotencia. Ese es el primer paso. El segundo paso es preguntarme, ¿esta impotencia me posibilita ser una buena oferta para mi coachee? ¿Me da la posibilidad de ser coach? No. Entonces, ¿cómo puedo hacer para gestionar esta emoción que me está limitando? Y desde ahí cambiarla a una emocionalidad que me posibilite accionar desde el rol de coach. Por el otro lado, esta inteligencia emocional puede ser aplicada en procesos de coaching para personas cuyos resultados estén dependiendo más de qué hacen, el que los motiva a hacerlo. La típica sesión de coaching en la que tu coachee te dice, sí, bueno, quiero dejar de llegar tarde. ¿Y a qué hora te levantas? A las 7. ¿Y a qué hora tenés que estar en el trabajo? 7:30. ¿Y cuánto tenés de viaje? 1 hora. Esa es la típica situación, escenario de coaching. ¿Y qué le vas a preguntar? ¿Y qué podés hacer para levantarte más temprano? Y te va a contestar ponerme la alarma. Y se va a levantar a la misma hora que siempre. Porque a veces hacemos un coaching superficial y creemos en que encontrar las soluciones a través de acciones es un buen resultado. Pero el problema no es que las personas sepan o no qué hacer, sino que estén motivadas para hacerlo. Y ahí es donde la inteligencia emocional entra, en hacer o ayudar como coaches a nuestros coaches a encontrar una verdadera motivación para llegar temprano o en horario a su trabajo, no en encontrar incansables soluciones de cómo llegar a tiempo, etcétera, etcétera. Porque la emoción siempre, la acción siempre está condicionada por una emoción. Entonces, más el qué voy a hacer es qué me va a motivar o el para qué lo voy a hacer. Muchas Siempre, gracias. por favor, Guille, todo el tiempo tomemos esta charla desde la perspectiva de cómo las mujeres, desde sus dotes innatos, tienen estas competencias para ser líderes y líderes en sus procesos de coaching como coaches, y cómo como hombres tenemos nuestra parte masculina, nuestra parte femenina, y en ella podemos encontrar estos aspectos que las mujeres tienen como dotes innatos. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, el número 5, pensamiento A, ¿a qué te referís? Al pensamiento creo que es automático. Automático. Creo. La verdad, te soy 100% sincera, me olvidé. Debía haberlo chequeado antes de iniciar el encuentro. Bueno, Eh, gracias. Creo que era el pensamiento automático o autocrítico. Ajá. Creo que era el pensamiento autocrítico. Autocrítico, ¿no? Sí, porque Ajá, automático. sí, Bárbaro, gracias. un gusto. Isa, ¿alguna pregunta?
Bueno, miren qué interesante cómo empecé a jugar con el cronómetro o el reloj interno que las mujeres tienen. Seguramente, en la medida que una mujer lleva una sesión de coaching adelante, pueda darse cuenta o percepción con mayor certeza de cuántos minutos han transcurrido de la sesión sin haber mirado un reloj. Capaz el hombre va a 30 minutos y cree que pasó una hora. O capaz va a una hora y cree que pasaron 30 minutos. La mujer es más acertada en saber cuánto tiempo pasó de la sesión sin haber mirado la sesión. Y eso le ayuda a manejar mejor sus tiempos. Hay veces que coordinamos sesiones semanales con nuestros coaches, pero lo cierto es que de una semana a la otra no pasó el tiempo suficiente para que mi coachee procesara todo lo que vivió en su sesión. Y es muy probable que una mujer tenga una mayor capacidad para darse cuenta que mi coachee no está predispuesto a tener su sesión que un hombre. Un hombre va a ir con el pensamiento más estricto. No, me dijeron que era una por semana. Sí, Patricia, adelante. Sí, Mariano, muy interesante la perspectiva desde el punto de vista cómo has abordado la temática y efectivamente, ¿no? Las mujeres somos, creo que hace poco mencionaste el término, somos perspicaces, muy perceptivas, pero mi consulta va en el sentido de, también somos muy emocionales. Entonces, durante un proceso de coaching, ¿cómo poder manejar nuestras emociones? Porque por lo general somos rápidamente hacemos empatía, ¿no? Bajo ese enfoque de perspicacia, de emociones que siempre tenemos a flor de piel. Entonces, ¿cómo poder manejar estas emociones durante un proceso de coaching? Bien, muy buena pregunta. Y la clave es el desarrollo de la inteligencia emocional. La clave es que puedas desarrollar tu inteligencia emocional para no estar susceptible a quiebres emocionales dentro de tu sesión. Nosotros sabemos muy bien como coaches que si nuestro coachee llora, nosotros no nos vamos a poner a llorar con él. Y si nuestro coachee está triste, tampoco nos vamos a poner tristes, porque no estamos ahí para compadecerlo o para acompañarlo en su proceso. Estamos para ayudarlo a gestionar su situación, a crear una posibilidad, a encontrar un para qué. Y no estoy hablando de algo patológico, que se entienda. Tranquilamente una persona puede trabajar lo que le pasa hoy con respecto a que la hayan echado de su trabajo. Efectivamente, significa que tendríamos que hacer un trabajo previo, interno. Por eso, uno de los puntos es el pensamiento autocrítico, ¿no? Nosotros conocernos internamente para poder tener ese manejo de nuestras emociones, ¿no? Lo entiendo por ese camino. Exactamente, muy bien. Esa es una pregunta que tú te puedes hacer esporádicamente. Dos, una, ¿cómo está mi inteligencia emocional del 1 al 10? ¿Qué tanto creo tenerla desarrollada? Y otra es, ¿qué tan despierta está mi inteligencia emocional hoy? Ojo con eso, porque podemos ser unos eruditos en nuestra inteligencia emocional. Sin embargo, como propiamente se dice, es una inteligencia. Y en la medida que no la hago consciente, por más que sea muy inteligente emocionalmente, puedo olvidarme de ello y bueno, y de repente enojarme con alguien o verme susceptible a... entonces la clave es ser consciente. Isabel, ¿te gustaría compartir algo? Em, bueno, yo hago terapias y
y de verdad que uno como mujer siempre intuye antes cuando la persona está en alguna situación difícil o le cuesta más hablar. Y sí, también es muy importante esto de la inteligencia emocional y como tú decías, analizarse antes si uno está en condiciones de estar para atender a alguien, porque a veces no hacemos eso, no nos revisamos nosotros mismos antes de empezar algo, como que seguimos la rueda de la vida o de las horas que tenemos programadas para, y a veces a nosotros también nos pasan cosas, quizás muchas veces Fantástico. también. Y entonces es muy importante también hacerse una autorrevisión antes Sí, de empezar con, para poder darle lo mejor de uno a esa persona, para poder entenderlo mejor y apoyarlo mejor. 100% de acuerdo contigo. Y esta línea de intuición es muy delgada entre yo intuir y emitir juicio. Y hay algo que es como si fuera una lupita de zoom que me hace verla más grande, entonces ya no la veo tan delgada, sino que la veo más grande, que es simplemente clarificar con mi coachee. Mire, intuyo esto, pero simplemente es mi perspectiva y me gustaría que tú me dijeras si estoy en lo correcto o no. Y te pido disculpas en la medida que no sea así. Simple. Sí, Mariano, Juan. ¿tú crees que la empatía juega también un rol importante? Yo creo que esto también es me parece, ¿no? Que tengas empatía con tu coachee, ¿no? Que los sepas entender. Si no hay mucha empatía, yo imagino que la sesión no es tan gratificante, ¿no? ¿O me Yo equivoco? creo que, gracias por preguntar, yo creo que la empatía, mira, la empatía es tan importante como que como que hagas preguntas. O sea, ¿a qué nivel te la pongo la empatía? Es como decirte, si bien el coaching es preguntar, la empatía lo es todo. Si tú no tienes empatía con tu coachee no se va a abrir, no te va a contar qué le sucede, no se va a sentir en un entorno seguro para ir a por esas cuestiones que lo abruman en su vida. Por eso muchos procesos de coaching terminan en la primera sesión, porque no se generó empatía. Es como Y que, te delegan a otro, ¿no? A otro coach, ¿no? Creo que el mismo sí, coach o le ni delega a siquiera otro te coach, me parece, escribe, ¿no? no te escribe la persona. No se animó a ir en la sesión. A la Es segunda. como que, Por eso supongamos, cobras gratis la primera. sí, supongamos, Juan, que tú eres mi coach y empezamos a tener nuestra sesión y yo te empiezo a contar que tengo un problema con alguien y por A, por B o por C, yo de repente me siento reservado y no te cuento que es mi padre. Entonces te cuento que es un amigo. Y tú me haces toda la sesión con respecto a mi amigo y termina la sesión y tú me dices, ¿y cómo te fue? Bien, hablé con mi amigo y en realidad yo no quería hablar con mi amigo, quería hablar con mi padre, pero es mentira, no hablé con mi padre. Y como que la sesión se corta, el proceso se corta ahí. Y bueno, ¿y qué pasó? Y en algún momento esa confidencialidad se rompió. Y muchos dicen que una vez que se rompe, nunca se recupera. Entonces, sí, la empatía es fundamental, eh, porque es conectar con el otro ser humano, es poder crear esa conexión. Sin Así que empatía no hay los otros, me imagino, ¿no? También adaptabilidad, la comunicación interpersonal, ¿no? O sea, creo que la empatía conlleva a todo lo demás, me parece, ¿no? sí, 100%. Para mí la empatía es clave en un proceso de coaching. Para la vida también yo diría, ¿no? El nivel laboral también es importante, social, o sea, creo que es la primera imagen, ¿no? O sea, la manera como llegas a la gente, cómo te das, ¿no? A conocer, ya sea laboral o socialmente, ¿no?
creo que es como tú dices, ¿no? Es el corazón. Sí, también. Bien, preguntas. Mira, sin el sombrero. Se le ve mayor. Mariano, importante el tema que mencionan de la empatía, ¿no? Yo podría preguntar, ¿cómo llegamos a la empatía? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para ser empáticos con alguien? La elocuencia, la gesticulación al hablar, el movimiento de, no sé, de los brazos o la sonrisa en todo momento. ¿Qué es lo que tú sugerirías para llegar a entrar a esa empatía con el coaching? Es muy buena tu pregunta, Cristian. A tu segunda clase de una certificación en coaching aún te queda todo un proceso por recorrer. Y con esto lo que quiero contestarte es que quizás no puedo poner en una respuesta lo que tú me estás preguntando, porque la empatía es un proceso. Tratando de contestar específicamente a lo que tú me preguntas, yo creo que no le podemos caer bien a alguien que no le caemos bien. Creo que es una cuestión de resonancia personal. Por ejemplo, a mí Juan me cae mal. Y no me va a caer bien por más que él intente caerme. Nada. O sea, el primer día nos conectamos, yo tratando de dar la clase y Juan, ¡ay! Yo me reía, ¿viste? Y de repente prendió el micrófono y me empezó a explicar y yo dije, ya me cae bien. Me hizo algo que por lo general me molesta que me hagan. Que me interrumpió la clase en los 5 minutos de arrancar, pero me cayó bien. Hay gente que te cae bien porque te cae bien, por resonancia energética. Yo creo que es por eso. Yo me siento con una persona y la miro y ya sé si me cae bien o me cae mal. Pero hay un tema, que es que venga un coachee a mí y yo lo miro y digo, me cae mal. ¿Y qué hago si me cae mal mi coachee? Yo creo que es un tema de resonancia. En la medida que esa persona me caiga mal a mí, yo creo que le caigo mal a esa persona. Y si no nos caemos bien, yo no tengo por qué ser tu coach, Chris. Acordate, no hay mejores coaches. Hay el mejor coach para un coachee. Es cuestión de resonancia. Yo puedo tener mis años de trayectoria como coach y de repente me presentan un coachee y no compatibilizo y vos con un año de formación conectás mejor con él y terminan teniendo un mejor resultado en el proceso. ¿Por qué? Por resonancia. Hay coaches para coaches. No creo que todos los coaches puedan trabajar con todo el mundo. Sí es cierto después que la empatía por base biológica, digamos, descansa en el escuchar. Cuando nosotros escuchamos al otro, construimos una imagen empática. Entonces, si le quieres caer bien a alguien, escúchalo. Primero para entender más y segundo para que esa persona se sienta escuchada. Y después, bueno, el respetuoso, el presentable, son pequeñas cuestiones que creo que hacen a ello. Después nombraste lo de hacer actuación y esas cosas, que bueno, son ademanes que tú puedes incorporar o no, pero también a tu coachee puede caerle bien o no. Me acuerdo una vez tuve una sesión de coaching con un ingeniero de 72 años y arranqué la sesión y no aflojaba y aparte tenía la camisa con la corbata y el nudo ese. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Me alegra. ¿Qué te gustaría trabajar hoy? Sí, seguro me gustaría trabajar algo. Y yo dije, uy, no lo levanto más. Y era con respecto a la empresa, o sea, se le había pagado la empresa, entonces la sesión tenía que suceder.
me costó un montón trabajarlo. Y nos terminamos llevando bien. Pero pudo haber salido bien como pudo haber salido mal. La cuestión es eso, el respeto, el calibrar, el mirar al otro, el entender qué le está pasando, cómo se siente y preguntar de frente, pues, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te caigo? Siento que la sesión no avanza por una cuestión de resonancia entre nosotros dos. ¿Hay algo que te gustaría decirme? ¿Hay algo que te haya molestado de mí? Yo en ese sentido soy muy directo, porque lo más preciado que tenemos en esta vida es el tiempo. Y yo no quiero perder mi tiempo ni quiero hacerte perder a ti el tuyo. Lo mismo que cuando mi coachino tiene un objetivo. Si no encuentra el objetivo, listo, termino la sesión. Yo no quiero que tengas problemas para yo poder hacer coaching. O sea, no tenés nada para trabajar, no busques. La idea es que ya te salga que lo tienes, a no ser que me digas, no, mira, Mariano, no sé qué quiero trabajar, pero sí sé que me siento mal. O sí sé que hay algo que quiero cambiar, pero no sé qué. Ah, bueno, ese es otro tema. Pero ya cuando a la tercera sesión le preguntas a la persona, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te gustaría trabajar el día de hoy? Y no sé, pero ¿cómo estás? No, no, bien, bien. Listo, ya está. Terminé el proceso. Ah, no, pasa que en la institución de coaching me dijeron que eran entre 3 a 5 sesiones y la tenés a la persona buscando un problema. O causándolo, capaz termina causándose un problema por el simple hecho de trabajar en un objetivo. Así que bueno, para hacer honor a su tiempo, si alguien tiene alguna pregunta más. No, Mariano, no es una pregunta, pero sí un comentario, ¿no? Lo que tú has manifestado, en que efectivamente la empatía o la conexión no depende, digamos, del grado en el que nosotros tratemos de eh, actuar, predecir o establecer una circunstancia, porque eso se da, como tú lo has dicho, como una fuerza de la naturaleza, una cuestión natural, ¿no? O sea, no requiere otra figura. Yo debo confesarte que sí, al inicio cuando empezamos a escuchar en este caso tus webinars, ¿verdad? Yo no sentía una conexión con Mariana. Por lo general, yo decía este tipo desgarbado, medio pelucón, un poco barbudo, pues caramba, ¿no? Eso no me caía tan bien, ¿no? Pero después que, o sea, el otro tema es que también es el saber escuchar, ¿cierto? Entonces, supe escuchar tu posición, tu postura, y la verdad que sí fui estableciendo esa conexión y descubriendo que Mariano es una persona que tras cualquier imagen, es decir, no me lo puedo imaginar, pero tras de ello hay una función de trabajo y de experiencia bastante importante y rescatable, ¿no? Entonces, de hablar, sometido siempre a escuchar lo que dice Mariano. Qué maestro, gracias Carlos. Y ustedes fíjense qué interesante, de verdad, esto que menciona Carlos, de la imagen. Si ustedes lo pueden ver a Carlos de traje, esto, lo otro. Y es un dulce, lo acaban de escuchar, pero a veces podemos dejarnos llevar por lo que vemos de las personas. Y es importante darnos la posibilidad de conocer qué hay más allá de la primera percepción que tenemos y no enjuiciar a nuestro coachee, ni para bien ni para mal, porque puede parecer una persona sincera y estarse mintiendo a él mismo y a él y a ustedes, y viceversa también. Así que bueno, Juanma, se terminó el tiempo. Sí, ya estamos en la hora. Como siempre, mi querido amigo, un gran abrazo y muchas gracias por siempre estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo que nos conocemos, Mariano? Y 7 años más o menos. Sí, más o menos. Más de 7. 7 años ya. El tiempo pasa volando. Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, tenemos gente de México,
estaba por ahí Carlos Martínez conectado, tenemos gente de Perú, tenemos gente de Chile, tú que estás en Buenos Aires, bueno, en realidad en Mar del Plata, ¿cierto? Sí. A Dinora, que está ¿en qué parte de Uruguay estás? ¿Estás en Montevideo? Montevideo, sí. Perfecto, bueno, tenemos hartos amigos en Montevideo, Gerardo Silver, no sé si lo ubica, Gary de Carlo, bueno, Dani Costa, un montón de gente conocida ya en Montevideo. Bueno, tenemos a Guillermo Armendari, que está en Ciudad de México, ¿cierto, Memo? No, en la ciudad de Querétaro. Querétaro, excelente. Bueno, tenemos personas de muchas partes, también está nuestro querido amigo Alejandro Núñez, que está en la República Independiente de Arequipa. En fin, muchas gracias a todos ustedes, Patricia, Dinora, Memo, Eduardo, que está ahí con esta cosita en la cabeza, que están en Querétaro, en Ciudad de México también, creo. Bueno, en fin, a todos ustedes, muchas gracias por estar el día de hoy. Y bueno, seguimos avanzando con la certificación y con nuestros webinars para la comunidad. Muchas gracias de nuevo, Mariano. Muchas Un gracias gran a cariño ustedes. para todos. Gracias, Mariano. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Mariano. Un abrazo a Gracias. todos. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Eduardo.